Le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar juntos otra vez, a pesar del frío, el tráfico, las distancias y a veces el cansancio, ¿verdad? Sean bienvenidos cada uno de ustedes y esperamos que lo que el Señor tiene para nosotros nos bendiga grandemente. Padre, gracias, porque tu misericordia, Señor, ha sido grande. Y como decía el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Te damos gracias, Señor, porque nos has guardado nuestras familias, nos has permitido venir a tu casa otra vez con libertad, con gozo. Y te pedimos, Señor, que este tiempo de enseñanza sea un tiempo en el cual tu Santo Espíritu tome el control de nuestras mentes, de nuestros sentimientos, Señor, y de todo aquello que pueda estorbar la oportunidad, Señor, de poder oír tu voz en un nivel mucho más íntimo. Te pedimos que tu palabra fluya con libertad, Señor, que haya un espíritu de conocimiento, un espíritu, Señor, de revelación, de iluminación de tu palabra. Que haya hambre en cada uno de nosotros para poder continuar escudriñando tu bendita palabra. Y que esta palabra, Señor, nos fortalezca, conociendo la necesidad de cada uno de los que ya vinieron y los que vienen en camino. Te pedimos que la palabra llene esas necesidades, llene esos vacíos y especialmente, Señor, los propósitos tuyos en estos tiempos para podernos mostrar tu palabra sean cumplidos en nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Como recordarán, terminamos los misterios de Pablo y estaba tentado a ver los misterios de Juan, pero el Señor en el camino empezó a hablarme sobre la necesidad de este tema, que va a ser un tema general, y le vamos a llamar a esta serie de temas la intimidad con Dios. Tan necesaria para todos nosotros y tan, diríamos, vital en lo que el Señor quiere traer para los tiempos que estamos viviendo. Ayer que tuve la reunión con los discipuladores, les di unas primicias de este tema. Para ellos pues les va a parecer conocido lo primero que vamos a hablar, pero por supuesto para ustedes espero que sea de mucha bendición. Y realmente la novia que es de la que queremos ser parte, ¿no es cierto? No queremos ser solamente el cuerpo de místico, sino queremos ser esa costilla mística que sale o que salió del costado de Cristo cuando aquel soldado le abrió su costado, donde salió sangre y agua. Una de las cosas importantísimas que vamos a tener que realmente entender, más que en nuestra cabecita, por espíritu, es que solo una esposa tiene intimidad con su esposo. Aún en el plano natural, ese es el plan de Dios, ¿verdad? Si hay intimidad fuera de un matrimonio, usted sabe que es pecado para Dios. Entonces, pero si hay matrimonio, es plan. Dios se agrada, porque al fin y al cabo Dios lo diseñó en el plano natural. Pero si nos elevamos y lo vemos en el plano espiritual, en el plano místico, porque al fin y al cabo la esposa es toda una entidad mística, pero que va a tener intimidad, solo que no en el nivel natural, ¿verdad? Pero mucho más profundo en el plano espiritual. Y tenemos que aprender a experimentar esa intimidad con nuestro amado. Y de ahí que el Cantar de los Cantares, creo que esos 8 capítulos hay que volverlos a leer en el contexto de estos temas. Porque creo que no hay otro libro más enfático, más hermoso en el plano espiritual, leyéndolo bajo el contexto de la relación de Cristo y la iglesia, novia.
Porque con toda libertad Él le llama amada mía, esposa mía, amiga mía, perfecta mía, la paloma mía, con toda libertad. Y ella le llama su amado, amado mío, escogido entre 10,000. Y lo describe como rubio, se describen ambos de una manera tan maravillosa, que obviamente el Cantar de los Cantares seguirá transmitiéndonos a nosotros verdades espirituales maravillosas, bajo esa lupa. Entonces, creo que la intimidad con Dios, que van a ser los temas que se van a desarrollar en los discipulados, lo que deseamos es no solo que transmita conocimiento, sino que realmente este tema venga a tocar las fibras espirituales más profundas, para que nosotros de una vez por todas empecemos a entrar en otro nivel espiritual. Y obviamente cada discipulador pueda observar en sus discípulos que están buscando esos tiempos de intimidad, que lo están experimentando y que eso está cambiando sus vidas. Por eso, iniciando en Proverbios capítulo 3 y verso 32, en la versión Las Américas encontré este verso muy importante, que dice: porque el hombre perverso es abominación para el Señor. La parte segunda del verso es la que nos interesa. Pero él, ese él está con mayúscula ahí, porque se refiere a Dios. Pero él, Dios, ¿verdad?, es amigo, pero no cualquier amigo, íntimo de los rectos. No se me van a sentir las hermanas que no dice de las rectas, pero acuérdese que la Biblia habla en término genérico y cuando dice rectos involucra a las rectas. Amén. Bueno, nos podríamos quedar solamente en esa parte segunda del verso y meditar acerca de lo que es la rectitud, ¿verdad? Y aunque ayer expliqué algunas cosas interesantes, como es la plomada, ¿verdad?, que al profeta Amós, él vio a Dios con una plomada en la mano. Y como que esa plomada lo vio midiendo una pared, porque era una plomada de albañil. Y usted sabe que la plomada lo que hace es ver si el muro está recto. Pero el Señor no estaba pensando en muros, sino que estaba pensando en Israel. Y lo que quería era que Amós plomeara, por así decirlo, a su pueblo como profeta. Pero Dios lo estaba haciendo, porque todo lo que Dios hace en lo espiritual. Por eso sí existen los actos proféticos, que hará unos 20 años empezaron a poner en boga el nuevo profetismo actual. Pero que es algo antiguo, porque un acto profético fue cuando Agabo, el profeta, ¿se acuerdan ustedes?, tomó el cinto de Pablo sin saber de quién era, y se amarró, ¿verdad? O sea que mostró en el plano natural, en el plano físico, algo que podría parecer una locura, ¿verdad? ¿Y qué le pasa, verdad? Y como los profetas siempre pensamos que son medios locos, ¿verdad? Medios raros. Pero dijo: el dueño de este cinto, así como estoy yo, lo tomarán y lo llevarán preso a Jerusalén. Y se entendió que el dueño era Saulo, era Pablo, y por supuesto así fue. Entonces a eso se le llama acto profético, que a veces primero se ve como la visión que tuvo Amós, viendo a Dios plomeando un muro, pero la enseñanza, si usted quiere, la palabra que llevaba a Dios era que Él va a poner plomada. Y ahora creo yo que es el Espíritu Santo el que nos está poniendo plomada. Estamos desarrollándonos en la vida cristiana medios torcidos,
o realmente estamos caminando rectamente. Y lo lindo es que dice, porque estamos anhelando tener intimidad con Dios, que el Señor se va a volver amigo íntimo de los rectos. Por supuesto, no podemos hablar aquí de una rectitud 100% absoluta en el hombre, porque estamos yendo en un proceso donde queremos de ser cada vez más rectos y más rectos y más rectos y más rectos, porque el Espíritu Santo, que acuérdese que yo siempre lo veo como de una manera muy sencilla, ¿verdad? Como un semáforo, ¿verdad? Porque así funciona el Espíritu. Te enciende luz amarilla cuando vas a hacer algo que no le agrada a Dios. Y ahí está la luz amarilla, ¿verdad? Que dice precaución, cuidado. Si sigues por ahí te vas a fundir, si sigues por ahí, si sigues actuando, si sigues haciendo esto, te vas a meter en problemas. Y cuando nos enciende una luz verde, nos dice, bueno, paso libre, ¿verdad? Y uno tiene testimonio de que lo que está haciendo agrada a Dios. ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo, verdad? Pero a veces nos enciende el rojo, porque usted sabe que uno se atraviesa el amarillo, que es precaución, pero a veces se la pasa uno en rojo. Y el pasarse un semáforo en rojo le puede costar la vida a cualquiera, o por lo menos una buena hospitalización, ¿verdad? Hasta perder un miembro, no sé, perder una calidad de vida. Y eso es lo mismo que pasa en el plano espiritual, cuando el Espíritu Santo nos pone, pero note, Dios nunca obliga. Como la luz no nos obliga, ¿verdad? Si la luz roja fuera un muro invisible que bajara y ahí nos chocáramos nosotros para no pasar, ahí sufriríamos nosotros en carne propia las decisiones, las consecuencias de nuestra decisión, sino que pasamos y puede ser que muchas veces uno se pase en rojo y no pasa nada, ¿verdad? Pero puede llegar una. La palabra íntimo que está ahí subrayado, siempre en el original, es una palabra de 3 letras apenas en el hebreo, que es sod, S-O-D, sod. Y se puede traducir como intimidad, pero también como su secreto. Eso quiere decir que buscar la intimidad con Dios es buscar el secreto de Dios. Usted nota que aquí está en inglés el mismo verso, pero lo que me interesa es donde dice, no se va a reír de mi inglés, but his secret, o secret es la cosa, ¿no? Me está funcionando el Duolingo, les dije a los hermanos. But his secret, o sea, pero su secreto, o pero en su secreto, uno podría más o menos traducirlo, ¿verdad? Tal vez lo estoy traduciendo muy literal, pero but espero, his, su de él, ¿verdad? Y secret es secreto. Entonces dice, pero su secreto es con los rectos. Ahora, está más bonito, ¿verdad? Me parece que es una King James. Yo les explicaba ayer a los hermanos que hay palabras en inglés que como que encajan mejor del griego que el mismo español. Porque dice ahora que es su secreto. Y obviamente la palabra sod va a tener, hoy la vamos a ver ampliamente, muchas acepciones y vamos a tratar de graficarla con versos bíblicos que aunque no aparece en algunos de ellos totalmente literal, sí nos traslada a lo que realmente la palabra dice. Así que sod, según esto, también es el secreto de Dios. ¿Quién anhela estar en el secreto de Dios? ¿Lo anhela usted? En la medida que más y más y más lo anhelemos, vamos a conocerlo. Algunos traductores lo traducen como una discusión confidencial. Aquí se empieza a ampliar el concepto. Una discusión confidencial puede ser la de un esposo y una esposa, ¿verdad? ¿Sí? Casa. O un presidente, ¿verdad? Ya sea de un país o de una compañía que tiene a sus famosos trabajadores que les llama
de confianza, ¿verdad? Entonces, la palabra habla de una discusión confidencial, es decir, de un grupo que discute, que dialoga en secreto, confidencialmente. Es donde son invitados, no todos, sino que los de la foto, como decimos, ¿verdad? Entonces, la intimidad con Dios, tener intimidad con Dios es ser invitado por Dios y teniendo esa característica de rectitud para conocer su secreto. Y vamos a ir ampliándolo más. También se traduce como un plan secreto. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes? Y dice que los planes de Dios son de bien para sus hijos. Pero también tiene planes que asustan, como lo vamos a ver, y que muchas veces los establece en una secretividad donde no solamente está solo. Indudablemente, el concepto sod, que algunos lo mistifican, algunos utilizan la palabra hebrea literal o las palabras griegas literales para tratar de ejemplificar, digamos, ya no dicen la traducción al español, por ejemplo, sino que se quedan con la transliteración total, ¿verdad? Entonces dicen el sod de Dios. Entonces ahí se transliteró la palabra sod, pero están tratando de pensar en todo lo que significa sod, ¿verdad? El secreto de Dios, la intimidad con Dios, un círculo de confidentes. Dios debe tener su círculo íntimo o un consejo de Dios. Y hay versos que vamos a ver que nos indican que sí, Dios tiene eso. Y quizá en diferentes círculos. Yo siempre he pensado que la comunión con Dios, uno la mira en Apocalipsis, especialmente en los primeros capítulos donde Él está sentado en su trono, ¿verdad? En esas visiones que tuvo Juan. Y alrededor de Él, como un círculo concéntrico, podemos pensar, muy pegado a Él, están 4 seres vivientes, llenos de ojos por dentro y por fuera, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente eso? Siempre son misterios, ¿verdad? Nos quedamos cortos. Pero luego, en un círculo un poquito más amplio, hay 24 ancianos que tienen coronas y que cuando alaban se quitan sus coronas, las tiran al piso, ¿verdad? Para darle honra y gloria a Dios. Y bueno, así podría uno pensar que deben haber otros círculos más grandes de seres, como los vamos a ver, como serafines, arcángeles, ángeles, querubines y no sé cuánta cosa en toda esa gran escala, hasta llegar a miríadas de ángeles en un círculo enorme. Entonces, habrán círculos muy secretos, pero lo interesante es que aunque lo estamos viendo solamente dentro del plano celestial, vamos a ver cómo Dios invita a los humanos, pero no a todos, a ciertos humanos, a participar de su secreto. Y por supuesto aquella novia que está preparando, la está invitando a estar en ese secreto de Dios. Si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19, nos vamos a dar cuenta, hermanos, déjenme regresar un poquito. Nos vamos a dar cuenta, ando buscando una herramienta que a veces funciona y a veces no funciona. Parece que hoy no quiere funcionar. No quiere. Bueno, quedémonos ahí. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19, se ve algo muy interesante porque Micaías ministraba como profeta de Dios en medio de un montón de profetas que usted va a ver lo que sucedió con ellos. Tal vez a simple vista no se miraba
qué espíritu se movía en los profetas que estaban cercanos al rey Acab. Y el que tenía el espíritu de Dios y tenía mensaje de Dios, que había estado en el secreto de Dios, era atacado como que no tenía la palabra de Dios. Mientras que los otros, con un espíritu de mentira, como lo vamos a ver, se asumía que ellos eran los que tenían la razón. Leámoslo rápidamente. Dice, respondió Micaías, por tanto, escucha la palabra del Señor. Aquí está donde él se mete al secreto de Dios. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Nota, es una visión en el secreto de Dios, de un hombre. Entonces quiere decir que tenemos acceso, pero deben haber requisitos, deben haber formas de hacerlo, de entrar. Y el Señor dijo, ¿quién? Está haciendo una pregunta a su consejo, solo que es un consejo enorme, ¿verdad? ¿Quién inducirá a Acab, un rey de la tierra, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Dios quería matar a Acab. O sea que hay consejo que define incluso la vida o la muerte de un hombre en la tierra. O sea que ahí está viendo Micaías el Sod de Dios. Un círculo de confidentes, solo que era grande, ¿no? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces, yo quiero que usted note, un espíritu se adelantó. ¿Cómo sería ese espíritu? ¿No tiene curiosidad usted? Y como que Micaías estaba viendo, ¿verdad? Yo no sé si él se quedó en una especie de trance, ¿verdad? Aunque los trances generalmente son diabólicos, no es la palabra adecuada, ¿verdad? Pero yo no sé si alguien se dio cuenta si estaba solo, aunque en los secretos de Dios generalmente estamos solos. No sé si Micaías vio cómo era el espíritu, porque nota que el escritor está relatando lo que vio. Quiere decir que los espíritus, que para nosotros son invisibles, en otras dimensiones son visibles. No me pregunte qué clase de cuerpo, porque no es el tema. Pero dice, un espíritu se adelantó, quiere decir que se miraba, que se movía, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. ¿Nota? Yo lo induciré. Oh. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Profetas de quién? De Acab. Entonces él le dijo, le inducirás y también prevalecerás. Dios le aceptó, nota usted, de ese espíritu. Aceptó la propuesta. En el Sod de Dios se planean cosas que repercuten en la tierra. Ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Uno cree que esto solo sucedió en esos tiempos, ¿verdad? Pero yo ayer les platicaba y hasta aquí llegué yo ayer con los hermanos. ¿Qué decretos estarán dándose ahorita sin que nosotros sepamos absolutamente nada? Porque no nos estamos metiendo en la intimidad con Dios. ¿Qué cosas se estarán estableciendo? Isaías capítulo 6 y verso 1
otro profeta de Dios. Parece que los profetas eran íntimos de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Qué llamativo, ¿verdad? Como que todos lo ven sentado en el trono, porque eso habla de autoridad. Él sí es el rey del universo. Y note esto. Y la orla de su manto llenaba el templo. Solo una orla. ¿Usted sabe qué es la orla, verdad? ¿No? ¿No sabe lo que es una orla? Una cosita así redonda, ¿verdad? De su vestidura, así, chiquita. Solo eso llenaba el templo, dice. ¿De qué tamaño sería Dios? Por encima de él, hagámonos la imagen, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Imagínenselo. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Qué visiones más maravillosas, ¿verdad? Que se pueden encontrar en la intimidad con Dios. ¿Será que eso fue exclusivamente para estos hombres, hermano? Yo sabe que pienso que nos hemos perdido, y yo lo pienso para mí porque yo ando 40 y pico de años en este evangelio y no he tenido una visión así. Si usted empezó hace un año, pues se acepta, ¿verdad? Pero con 40 y pico de años, ¿qué tanta intimidad me habrá faltado a mí? Y usted haga sus cuentas, ¿verdad? Con los años que lleva. Porque Dios quiere esto para sus hijos. Y si algo cambia la vida, rotundamente son esas experiencias, hermano. Y claro, probablemente usted las tuvo en otra línea y quizá esas experiencias hicieron que usted esté hoy aquí perseverando en el Señor. Y esos serafines decían en el verso 3, y el uno al otro daba voces, diciendo. ¿Se imagina la escena? No dice cuántos serafines, ¿verdad? Solo dice que eran serafines sobre la cabeza de él. Y dice que el uno daba voces al otro y decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Bueno, otra escena en el secreto de Dios, contemplada e invitado a ese secreto, un hombre, Isaías. Eso nos da esperanza. Y en el verso 8 dice, y oí la voz del Señor que decía. Note que en el secreto de Dios se ve, pero también se oye. Como le pasaba a Juan, ¿verdad? Isaías tuvo que haberse metido en el secreto de Dios y se volvió un espectador. Quizá nosotros nos volvamos espectadores en algunas cosas del secreto de Dios que tengamos oportunidad. Solo observamos. Y dice, lo que oyó fue una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quiénes es nosotros? Bueno, la respuesta fácil es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el plural nos habla de la posibilidad de más seres que están en ese secreto de Dios, en ese círculo de confidentes íntimo. ¿Y quién fue el que respondió? Entonces respondí. ¿Quién? Isaías. ¿Se imagina un llamado de ese tamaño, no? Heme aquí, envíame a mí. Y eso parece eslogan cristiano evangélico, ¿verdad? Porque lo descontextualizamos de toda esta escena de un secreto de Dios.
y hasta le ponemos música y esto y lo otro, y a veces pierde su valor del verdadero sentido de lo que esto significaba. Y él dijo, ve y di a este pueblo, ahí viene cómo en el secreto de Dios nos pueden dar oficios, nos pueden dar encargos de lo que se oye en el secreto de Dios. Escuchad bien, mire qué encargo, ¿verdad? Pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Ese era un juicio. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Por eso yo vuelvo a la carga con una idea muy clara que yo tengo, hermano. Que el verdadero profeta no es el que te habla bonito, que Dios te va a levantar varón como un apóstol a las naciones. Yo cuando empiezan con eso, ya no pongo atención, hermano. Generalmente eso no viene de Dios, porque Dios no actúa así. No suena a fanfarrias, porque es en su secreto cuando Él llama. Cuando aparece un profeta y dice, esta iglesia, qué bonito se siente que le vengan a decir a uno, esta iglesia va a crecer y las estacas de estas tiendas se extenderán hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Y uno hincha el pecho y dice, aleluya, dice uno, y todo el mundo aplaude. Y no discernimos. Porque estos profetas fueron levantados para hacer una labor bien difícil. Porque esto era un juicio de Dios a Israel. Y Jesús vino con lo mismo, hermano, cuando vino a su pueblo. A este pueblo les hablaré en parábolas, dice, para que viendo no entiendan. ¿Verdad que lo repitió el Señor? Porque también Él trajo juicio. Porque el pueblo una y otra vez se alejaba, pero dice que ese pueblo es sombra para nosotros. Y note que estos también son decretos en el secreto de Dios. Y el misterio de la iniquidad que ustedes vieron es operación de Dios para que toque, ataque al que no tuvo amor por la verdad. Y eso es más o menos lo que va a hacer, es que van a oír y no van a entender. Pero es operación de Dios. ¿Y quién quita la operación de Dios? A un demonio se le echa fuera. A un espíritu inmundo se le echa fuera. A Dios no se le echa fuera. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Ok, déjeme regresar aquí. Y él dijo, ve y di a este pueblo. Bueno, creo que estamos ahí completos, ¿verdad? Sigamos con esta otra. Nuevamente es otro ejemplo en Jeremías, otro profeta, 23:18. Y tal vez aquí le va a parecer apuñuscada la letra, pero acuérdese, cada palabra en español tiene un equivalente del original que uno puede en una Strong's Concordance investigar. Pero trate usted de seguir la letra en español. Dice, porque ¿quién estuvo en el sol de Jehová? Es la pregunta. En el secreto, en la intimidad de Jehová. Y vio y oyó su palabra. Aquí vemos entonces que en el secreto de Dios, y es algo raro, hermano, yo me preguntaba hoy, ¿cómo se ve la palabra? Porque dice, vio y oyó su palabra. Yo entiendo que oír la palabra es a través de una voz. Y para ver su palabra tiene que haber algo escrito, ¿verdad? Entonces yo ahí inmediatamente recordé la famosa Biblia de cristal que el doctor vio en alguna ocasión, ¿verdad? En el secreto de Dios. Solo que lo interesante es que él contaba que esa Biblia de cristal
no tenía escrito nada que se pudiera leer. Pero lo cierto es que este profeta Jeremías vio palabra. No sé si estaban escritas en algún lado. ¿Se acuerda que Dios, ante un rey que había tomado los vasos del templo, hizo que apareciera una mano, solo la mano? Y con un lenguaje empezó a escribir la mano, ¿verdad? Tekel, tekel, mene, mene, empieza, tekel, uparsin. Y tuvo que traducirse. O sea que en esos ámbitos también se lee, se ve. Vio su palabra y oyó su palabra. Ahora, ojo, qué vital, qué importante es que todo aquel que predica la palabra del Señor, que enseña la palabra del Señor, aunque sea a una persona, hayamos estado en el secreto de Dios para traer algo que el Señor quiere que oigamos, que veamos y que transmitamos. No se pierda conmigo, no vaya a perder la línea de que estamos hablando de la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios se ve y se oye, pero va a haber más. ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? En el secreto de Dios, es donde la palabra es revelada. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad está aparejada, caerá sobre la cabeza de los malos, no se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Esa es la palabra que recibió, otra vez como juicio a Israel. Nota que ninguno de los profetas se levantó para hablarle bonitas cosas a Israel. ¿Quién de ustedes estaría contento que apareciera un profeta y le viniera a decir a usted exactamente lo que usted es? Nos pondríamos rojos, colorados, verdes, nos enojaríamos, diríamos, este profeta es del diablo. ¿Verdad que así diríamos? Aunque en casa fuéramos a llorar, ¿verdad? Al reconocer si ese era un profeta de Dios, porque un profeta de Dios habla con verdad, que pegó centro. Bueno, Jeremías 23:18 dice, los números Strongs, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor? Mire cómo dice esta versión. Nota que ahí se traduce secreto como consejo. ¿Quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra? Note que a la palabra de Dios se le presta atención. Se ve, se oye y el resultado es que usted le presta atención. Ahora mire, hermano, tal vez usted por eso entiende un poco mi celo, ¿verdad? Desde que se inventaron los micrófonos inalámbricos, uno tiene la libertad de meterse dentro del pueblo, ¿verdad? Él le decir a dos personas que están hablando en el momento de la palabra, deja de hablar, estás oyendo palabra de Dios. Porque es una enorme falta de respeto. Si es que es palabra de Dios. Y ojo, con solo leer la Biblia, ¿verdad que ya es palabra de Dios? ¿Sí? Pero no me dejará mentir usted que hasta cualquiera de nosotros. Yo cuando estoy en estudio de pastores y no me toca enseñar, sé quiénes les gusta pasarse platicando entre ellos mientras esté enseñando y me siento lejos de ellos. Porque es una enorme falta de respeto que mientras una persona está enseñando, el otro esté platicando con el otro y casi siempre lo más seguro es que está diciendo algo contrario a lo que la persona que está enseñando está diciendo. Es una falta de respeto. Yo me imagino que los discipuladores que están aquí cuando están enseñando,
especialmente en un círculo tan pequeñito, ¿verdad? Que a veces se sientan alrededor de una mesa o en una sala, pueden observar que hay gente que está en otro lado, ¿verdad? Y que de repente se pone, tienen autoridad para pararlos. Tal vez ya no lleguen al discipulado, pero son los riesgos. Pero no seamos almáticos, hermano. Hagámoslo continuo, hagámoslo con sabiduría, hagámoslo con amor. Y digamos, de repente, si lo hacemos al final, pues seamos sabios, ¿verdad? Pero mira, porque estorba, ¿no es cierto? Pero sale por el hecho de que a la palabra de Dios que se ve y se oye, dice aquí, ¿quién ha prestado atención? ¿Qué será prestar atención? El maestro que está sentado en un aula dice, niños, atención. ¿Verdad que sí? Cuando están allí, todos ahí moviéndose. ¿Verdad que sí? Con una varita. Y uno presta atención. Ya me voy a conseguir una mi varita yo. Porque nos distraemos, ¿verdad? Por eso a mí en lo personal me gustan los grupos chiquitos. Porque tengo la oportunidad de poder saber si estoy llegando a ellos. Pero los grupos grandes que están a 30 metros de uno. Yo ayer miraba a un predicador que su templo, me imagino que tira de donde está él, porque enfocaron la parte de atrás y él se miraba así chiquitito. ¿Qué le van a poner atención los que están atrás? Lo más probable es que no, ¿verdad? Porque uno se distrae. Pero cuando es palabra de Dios, hay que prestar atención a su palabra y pregunta, ¿y la ha escuchado? Como que hay diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? El escuchar es poner atención. Fíjese que muchas veces nosotros oímos a nuestras esposas, pero no las escuchamos. Uno solo está viendo que mueve la boca. Se oyen sonidos. Eso es oír. Pero escuchar es prestar atención. ¿Qué está diciendo? ¿Cuántos saben que cuando habla una mujer no necesariamente está hablando con palabras? Si un esposo sabio quiere conocer el corazón de su esposa, tiene que saber qué es lo que realmente está queriendo decir. Pero eso es para tema matrimonial. Estar entonces en el consejo del Señor involucra ver su palabra y escuchar su palabra. Siempre Jeremías 23:21 dice, Dios, no envié yo a aquellos profetas. Está diciendo que no los envió. Y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Yo me imagino que esta palabra se repite continuamente en estos tiempos. Pero mire lo que dice el verso 22. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi solo, en mi intimidad, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubiera hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí vemos dos clases de ministros entonces. Los que sin que Dios les hable, dice que corren y profetizan lo que Dios no les ha dicho. Delicado, ¿verdad? Delicado. Y los que sí han estado en su secreto. Y entonces salen y dicen y hablan lo que Dios les ha dicho. Por eso un profeta de Dios en el contexto del Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, ¿verdad? En general, un profeta de Dios es uno que dice lo que Dios ha dicho. Nada más. Por eso, aprovechando esto, que ya lo dije cuando hablé del ministerio profético, cuando aparezca un ministro que dice que es profeta, no le haga cola, por favor, hombre. Porque si le hace cola, usted no ha entendido nada. Que me mira. Hasta se quita el saco, ¿no? Para que pase bien los rayos X. No. Un profeta de Dios habla
cuando Dios habla. Y puede ser que venga a una iglesia y Dios no le habló. Y si es un verdadero profeta de Dios y es maduro, él no va a decir nada. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Las mismas ovejas le sacan la palabra que Dios no ha dicho. Porque desde el momento que se sabe que es profeta, la gente quiere saber. No, usted me tiene que decir. Y a veces obligados por las circunstancias y la presión, dicen tonteras. Y por eso termina cruzada la gente. Se lo digo porque ya me pasó el año pasado. Y qué casualidad que me pasó cuando yo no estaba. Entonces tengo que repetirlo. Después tuve que ministrar un par de personas que estaban cruzadas por lo que les dijo ese profeta. Pero ¿quién les mandó a hacerle cola? Un verdadero profeta de Dios, si tiene una palabra de Dios, primero pide permiso, se sujeta y traslada aquello. Y el resultado va a ser de bendición, ¿verdad? Y siempre usted chequee y discierna lo que le dicen. Sigamos. Ya nuestro micrófono está haciendo ruidito, no sé por qué. Pero nota, y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras. No sé si logramos quitar un poquito el sonidito. Ok. Hermanos amados, cuando dice oír mis palabras, se usa la palabra shama en hebreo, que es, me gusta esto, un oír inteligente, así se traduce. Un oír inteligente. Shama, ahí aparece, usted nota, es 80-85, y ¿dónde aparece aquí? A la par de oír, ¿verdad? Que está subrayado en esta parte, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé por qué esto no me quiere funcionar ahora. En lugar de funcionarme, ahí está. Hoy sí. Es que esta mi herramienta me va a ayudar un montón. Regresemos aquí. Aquí está, mire. ¿Lo logra ver? ¿Sí? ¿Se mira? Ahí está. Qué fantástico. Oír 80-85 la palabra, ¿verdad? Va, nos vamos para acá. Si es que pasa, ahí está. Y es la palabra shama de Strong's. Esto quizá va más dirigido a los discipuladores, aunque también todo aquí el que me está escuchando y es acucioso, porque usted debe profundizar para no necesariamente llevarle todo esto a los discípulos, pero sí lo que significa. Se traduce mejor por la combinación de 4 palabras en inglés. Ahí está, mire, el hebreo traducido, pero dice que se traduce mejor por la combinación de 4 palabras en inglés, que es escuchar, prestar atención, entender y obedecer. Mire todo lo que significa shama. Nosotros nos quedamos con la palabra oír. Y por eso la gente oye, como decimos en buen chapín, como oír llover, la palabra de Dios. Pero el oír que viene del secreto de Dios involucra 4 acciones. Primero, escuchar. Pero es un escuchar inteligente, ¿verdad? Presto atención. Hermana Sheni, ¿qué clase a usted no le gustaba cuando estudiaba primaria? Geografía. Ah, vaya. Entonces, la capital de Portugal no se la sabe. Lisboa. Vaya. Sí, a cualquiera de nosotros nos costaba algo, ¿verdad? A otro le haber costado matemáticas, entonces si le digo, ¿cuánto es 3 por 3 partido 5 y la raíz cuadrada? ¿Verdad? Y algunos muy listos que dicen tal y eso es, ¿verdad? Sin computadora.
o sin calculadora. Entonces, cuando a uno le cuesta algo, generalmente es porque uno no presta atención, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Tiene que prestar mayor atención. Pero viene primero escuchar, luego el prestar atención es algo mucho más, si usted quiere, profundo, mucho más, es como que algo le llama a uno la atención y uno le pone todos sus sentidos. Y luego de eso viene entender, pero el oír inteligente, el Shama de Dios, no está completo si no lo obedeces. ¿Sabe por qué me gusta esto, hermano amado? Porque hace muchos años yo entendí que la enseñanza en la Biblia tiene doble vía. Y esto es importante para discipuladores. Ustedes nunca se sientan satisfechos con solo dar su lección. De aquí para allá. Y que tal vez les hagan unas preguntas. La mayoría de la gente no pregunta, ¿verdad? Y uno se queda con la incertidumbre que pasó. Pero esa es la mitad del proceso. De aquí para allá, según el concepto bíblico. Pero nunca usted se va a considerar que enseñó a alguien, o debe considerarse que enseñó a alguien, si no viene de vuelta. Es proceso de doble vía. Del alumno, por así decirlo, del discípulo hacia usted. ¿En qué sentido? Que lo empieza a vivir. Si usted le habla de la oración a alguien, discipulándolo, esa persona no está enseñada hasta que usted no lo ve hincado orando. ¿Me están entendiendo? Y es el concepto de Dios. Entonces es escuchar, prestar atención. ¿Qué sigue? Entender y finalmente obedecer. Si nosotros a toda la palabra que escuchamos, y pongámoslo en contexto, en el secreto de Dios, se lleva a cabo ese proceso. Ay, hermano, ya lo hicimos. Qué rico va a ser para mí como pastor. Aleluyita. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo se sentirá Dios de ver que nos echamos 150 mensajes al año, multiplicado por 2, los de la radio, los de la tele, y que pasó el año y no pasó mucho? Muy bien, déjeme avanzar. Entonces note usted, en todo lo que se produce, esta palabra se produce más de 1000 veces en la Escritura, obviamente en el Antiguo Testamento. A menudo los versículos claves y se traduce de diferentes maneras en la Biblia King James. Por ejemplo, estos son como clasificaciones. Cuando dice por el X785, oye. Oye también este otro, obedecer, como que es otra, no es la clasificación de Strong's, obedecer, entender, la misma palabra, Shama, y también obediente. Ahora, lo encontramos en los nombres bíblicos. Shama está involucrado en el nombre bíblico Ismael, que significa Dios oye. Ahí está la raíz de Shama, en el nombre Ismael. En Simeón también está la palabra, significa el que oye. Pero el que oye en esas 4 facetas. En Génesis 29:33, y Samuel también tiene, el profeta, significa su nombre, el que escucha a Dios. Si les es más fácil, lo vamos a manejar con un verde. En Ismael está, en Simeón está. Ismael, Dios oye. Simeón, el que oye. Y Samuel, el que escucha a Dios. En el nombre está Shama. Quizá por eso esos hombres, tal vez con un poquito de excepción con Ismael, ¿verdad? Que hay que seguirle la ruta, oyeron a Dios. Ok, avancemos. 4 cosas entonces que las quise poner, vamos a ver si me aparecen,
o aquí estamos. Dice Shema o Shama. El Shema judío, que está en Éxodo 6, viene de esa misma raíz y dice en español: oye Israel, oye, Jehová tu Dios, uno es. Eso es como el himno nacional de los israelitas y le llaman el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Shama involucra escuchar, involucra prestar atención, involucra entender e involucra obedecer. Si usted empieza a oír la palabra de Dios bajo esas 4 palabras, 4 acciones, yo creo que vamos a avanzar muy rápido. El primer uso de Shama es en el contexto de escuchar la voz de Dios, sea la primera vez, la primera mención en la Biblia, y caminar con Dios. Por desgracia, el primer uso es negativo cuando Adán, o en que Adán solo llama a Dios. Adán oyó, llama a Dios, oyó la voz de Dios, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? Después de que ya había llamado a Eva, porque Adán oyó la voz de su mujer, que a su vez Eva tenía llamada de la serpiente, y eso me hizo recordar, sin que el doctor fuera un especialista en estas cosas, las 3 voces que nos enseñó del huerto. Porque Shama a Dios es la voz de Dios, que se oye, ¿verdad? Shama a Eva es la voz del hombre. Y Shama de la serpiente es la voz del diablo. Y en nuestro huerto actualmente, otra vez se vuelven a oír las 3 voces. Tienes que saber quién te habla. Como cuando el Señor se acerca a Adán y le dice, porque en otra enseñanza vamos a hablar de la intimidad de Adán. Vamos a escudriñar la intimidad que tuvo Adán antes de caer. Es fantástica. Es como un modelo que no había caído. Pero usted puede oír la voz de Dios en su huerto, la voz del diablo o la voz del hombre, que en una intimidad personal hasta puede usted oír su propia voz que le está induciendo. Amén, mis hermanos, ¿me están entendiendo? Como resultado, la respuesta de Adán es el miedo. Ojo, en cierta manera, cuando él come y peca, lo primero a lo que se enfrenta es al miedo. Y cuando llega el Señor le dice, Adán, ¿dónde estás? Y cuando él le dice, tuve miedo, le pregunta, ¿quién te enseñó, Adán? Porque Adán tenía que haber sido en la intimidad con Dios solo enseñado por Dios. Solo debía tener su oído preparado y sensible a llamar a Dios. ¿Me están dando a entender, hermanos amados? Los veo un poquito serios, será por el frío. Y la huida, en lugar de escuchar y tener deleite como lo hacía antes. En Génesis 16:2 vemos ahora a Abraham, no solo escucha, sino que obedece la voz de Sarai. No solo la oyó, sino que lo que le dijeron, mejor dicho, hizo lo que le dijeron. ¿Y cuál fue la voz de Sarai? Que provocó un ismaelazo, ¿verdad? Le dijo, mira, aquí está mi criada Agar. Oyó la voz de su mujer, pero ahí se completa el ciclo Shama, y obedeció. Solo que no oyó primero la voz de Dios.
Por eso usted, hermano, tiene que estar seguro y tener testimonio que aún la voz del ministro es voz de Dios. Qué feo se puso el sonido, ¿verdad? Ahí estamos mejor. ¿Ah? ¿Es cuando yo me bajo? Ah, bueno. Si no, me quedo paradito. Solo la oyó, hizo lo que le dijeron, sin embargo, las consecuencias negativas. Decía el doctor, ¿verdad? Por oír la voz de su mujer, se consiguió un Ismaelazo. Cuando Dios lo que quería era un Isaacazo. Amén. Abraham no solo escucha, sino obedece. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Ahí está la voz, el Shamá de su mujer. A mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz. Qué obediente, ¿verdad? Obediente Abraham. Israel oye, hace y obedece. Éxodo 24:7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Es interesante que primero está la palabra haremos y luego obedeceremos. Uno esperaría que lógicamente fuera obedeceremos y haremos, pero debe haber ahí misterio, ¿verdad? Ahora, ¿nota usted que esto fue un pacto que hizo Israel? ¿No sería el pacto que nosotros deberíamos de hacer con nosotros mismos delante de Dios cada vez que oímos palabra de Dios? Porque eso nos va a llevar eso nos va a llevar a ser rectos. Y los rectos, Dios es amigo íntimo de ellos. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, escuchar, guardar. Seréis, mire lo que dice Dios, y esto no es solamente para Israel, hermano. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. ¿No es eso lo que vio Pedro? Y le revelaron a Pedro que ahora somos real sacerdocio y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quién quiere aquí ser especial tesoro de Dios? Bueno, escuchemos y guardemos. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su sod, su secreto, a sus siervos, los profetas. Eso significa que en toda época hay profetas de Dios. Pero en los tiempos oscurantistas como los que estamos entrando a vivir, son cientos de profetas falsos y muy pocos verdaderos, hermano. Bienaventurado el que tiene la oportunidad de oír verdaderos profetas de Dios y tener testimonio. Usted tiene que orar mucho por mi garganta, hermano. Dice: bramando el león. Hay versos que salen totalmente de la línea que vienen, ¿verdad? Aquí, ¿quién es el león? Es Dios. ¿Cómo ruge un león, hermano? Vaya a la aurora y se oye lejos, ¿verdad? Cuando un león ruge, se oye a 300. Ya le conté, ¿verdad?, que mis hijas estudiaron ahí a la par en la UNIS. Esa universidad está a la par de la aurora y dicen que a veces están en la clase y ruge el león y se asustan, ¿verdad?, que lo sienten aquí. Mire cómo Amós dice: bramando el león, ¿quién no temerá? Es que van a venir palabras como rugido de un león.
hermanos amados, que nos van a hacer volver a temer a Dios. Y aquí no es miedo, ¿verdad? Es temor reverente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Acuérdese, no hará nada sin que revele su secreto. ¿Usted no cree que si nosotros nos volvemos como la viuda aquella que importunaba a aquel hombre? ¿Se acuerda de esa parábola? Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, importunando al juez. Dice que al fin obtuvo lo que quería. ¿No cree que en la intimidad con Dios nosotros, Señor, revélame? Y al ratito, Señor, revélame. Y al ratito, Señor, revélame. ¿No cree que, vaya pues, venite un ratito aquí? ¿No cree usted que puede pasar eso? Pero hay que estar perseverando. Señor, hazme conocer tu secreto. Señor, yo anhelo eso. Señor, dame eso a mí. ¿No que muchas veces se ora? Señor, que me reconozca el hermano Sergio mi ministerio profético, por favor, Padre. ¿Verdad? Bueno, solo es para que se ríe un ratito. Señor, que el hermano Sergio de verdad reconozca lo que tú me has dado, Señor. No, la búsqueda del secreto de Dios. Porque entonces todos vamos a reconocer. Por eso los ministerios se reconocen, no se nombran, se reconocen. Ay, hermanos, hoy no hay tiempo a preguntas. No, yo voy bien, ¿verdad? Son las 8:20, ¿verdad? ¿O no es así? Aleluya, vamos bien. Veamos algunos resultados de la intimidad con Dios. Salmo 51:6. Dice David, he aquí, nota que él está en intimidad con Dios. David era un íntimo de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a ver varios ejemplos de los íntimos de Dios para aprender. Tú, he aquí, nota el diálogo, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿En dónde nos va a hacer saber sabiduría? ¿Se acuerda que dice, cuando tú ores, enseñanza de Cristo, ¿verdad? Métete a tu cuartito o a tu cuartote, según sea, ¿verdad? Cierra la puerta. Close the door para los que hablan aquí inglés. Por si ya se les olvidó el español. Y ora a tu Padre Celestial en lo secreto. ¿Así dice? Pero ya no lo practicamos mucho, ¿verdad? Fíjese que es interesante que hay algunas personas que tal vez tienen una casa cómoda, pero me sorprende que dentro de la comodidad que tienen, tratan de establecer un lugar para orar. Su lugarcito secreto. Claro, lo mejor podría ser un ático, ¿verdad? Pero si no tenemos la posibilidad de tener un ático, yo recuerdo que diseñé una casa con áticos, pero el Señor no me la dio. Hasta el terreno que había comprado para hacerla, lo tuve que vender. Pero así son las cosas, ¿verdad? Pero el punto no es comodidades necesariamente, sino que tu ático y tu lugar secreto puede ser tu almohadita, para que no te duelan tus rodillitas, ¿sí? O una alfombrita en algún lugar donde tengas la oportunidad, aunque sea 15 minutos de meterte con Dios. Mejor si puedes más. ¿No crees que ahí te van a revelar cosas para ti, para tu familia? Tenemos que volver a eso, hermano.
Nosotros venimos de un ministro que se metía. Yo conocí el cuarto donde el hermano Otto, para no molestar a la esposa, se levantaba y se iba a ese cuarto. Porque me tocó ir a ver por qué había tanta humedad. Parece que una bajada de agua se le había dañado, entonces entré. Tenía su lugar secreto, donde podía, tal vez algunas veces, pelear con Dios, ¿verdad? Como Jacob peleó con Dios y prevaleció. Y dijo, no te suelto hasta que me bendiga, Señor. Es otro íntimo de Dios, ¿verdad? Que nos enseñan cada uno de ellos experiencias, ¿verdad? Imagínense, no te suelto hasta que me bendigas. Y no podrán haber momentos de oración donde uno esté, Señor, no te suelto. No te suelto, Señor. No te suelto, Señor, hasta que me bendigas. ¿No podrá eso pasar, hermanos amados? Hablando de Manuel Ávila, otro episodio en relación con el hermano Otto, es cuando a él lo quisieron secuestrar. Ya en esos tiempos habían pandillas, la pandilla de Miraflores, que era un sector muy bonito, ¿verdad? Aún al día de hoy esas casas a la par de Miraflores, ¿verdad? Era una colonia muy bonita. Pero como eran familias más o menos acomodadas, ¿verdad? Se generó una pandilla, digamos, y lo quisieron secuestrar. Pero como estaba gordito, ya le conté, ¿verdad? No entró al carro. Se pusieron nerviosos y lo dejaron. Pero él se quedó, ya no salía de casa. Y no sé cómo Manuel Ávila, un íntimo de Dios, le dijeron, ve a Guatemala. Se vino por tierra. Desde allá. Llegó a la casa del doctor. Doctor, el Señor me dijo que viniera. ¿Qué está pasando? Un íntimo de Dios. Y él le contó. Le dijo, ¿sabe qué? Vaya a acostarse. Yo voy a orar toda la noche. Qué lindo, ¿verdad? Que alguien llegara a nuestra casa. Hermano, ¿qué te pasa? Yo voy a orar toda la noche por ti. Qué lindo, ¿verdad? Sale porque los íntimos de Dios saben, porque él cuenta que cuando oró toda la noche, y como a las 5 de la mañana, algo le dijo, ya está. Él intercediendo para protección. Sale el hermano Otto a las 6 o 7 que lanzan los periódicos, ¿verdad? O llevaban los periódicos imagino que él estaba suscrito a la prensa. Y aparece en la primera plana, muertos los 13 miembros de la pandilla de Miraflores. En esa noche que el íntimo oraba. Yo no voy a decir si el método fue bueno o fue malo, ese es otro rollo. Pero mientras un íntimo oraba para interceder por otro ministro, el Señor hizo justicia. Eso es impactante, hermano. Impactante que un hombre se venga de Estados Unidos manejando, no tu avión ni qué nada. ¿Cuánto tiempo haría? Una semana por lo menos. Pero en intimidad con Dios recibió mensaje. Ahora, ¿esas cosas se pueden volver a vivir? Yo creo que sí, hermanos. Pero tenemos que movernos hacia buscar esas intimidades. Y quizá vamos a conocer íntimos que nos van a invitar. Yo mañana me voy con un íntimo. Aleluya. 4 horas vamos a manejar para Cobán. Ore por nosotros. No sé de qué vamos a hablar. Y voy a llegar a visitar a otro íntimo. Aleluya. Y como dirían los niñitos, yuju, yuju. Hay que reírse, hay que disfrutar. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. La intimidad con Dios nos desnuda, hermano. Estamos viendo los resultados de la intimidad, por eso quizá no la buscamos. Porque no es cierto que para tener intimidad hay que desnudarse. Ay, hermano, no digas eso. Estoy dando el ejemplo. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Cuando uno se mete en la intimidad,
y está ante un Dios santo. ¿Qué le queda a uno, hermano? Confesar. ¿O no? De todas maneras dice que delante de Él estamos como desnudos. Así dice, ¿verdad? Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Quiere usted sabiduría? Búsquela en el secreto de Dios. Y entonces dice el salmista, como resultado de la intimidad, purifícame. Quiere decir que llegó sucio. ¿Estamos de acuerdo? No va a pedir a alguien que no necesita purificación, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré limpio. No estaba limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el 8, hazme oír gozo y alegría. ¿Dónde? En el secreto de Dios. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis iniquidades. Nota cómo en la intimidad con Dios el salmista baja la cerviz y reconoce todo lo que ha hecho. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está, ¿verdad? El deseo de ser recto. Pero un espíritu recto, porque todo empieza con espíritu. No me eches de tu presencia. En la intimidad con Dios, uno puede sentir que el Señor tiene todo el derecho de decir, vete de aquí porque estás mal. Dice, no me eches de tu presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Ya notó que aquí hay como 15 cosas que podemos enumerar de lo que podemos obtener de beneficio al estar en intimidad con Dios. Y sosténme con un espíritu de poder. Aleluya. Yo solo tengo que entender que usted, como tiene frío, ya está medio dormido ya. Ni amén puede decir. Aleluya. Yo creo que ahí llegamos. Ahí estamos. ¿Preguntas? Hoy estoy muy matemático yo. Son las 8:30. Yo sé que tal vez no hay preguntas en sí doctrinales,